Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia del doctor Santiago Collado. En breve conoceremos mucho más sobre él. Así como el señor presidente ha conseguido que la República Dominicana sea el ejemplo a seguir, nosotros hemos podido conseguir, modestia y aparte, junto a este equipo de colaboradores, que SENASA sea el ejemplo a seguir dentro de la salud dominicana. Es gratificante que el INDOCAL sea quien le entregue la certificación de la norma antisoborno, y qué mejor con una institución que ha demostrado el gran resultado que ha impulsado esta gestión. ¿Qué es Parquéate Bien? Es un plan piloto que procura generar conciencia a la hora de parquear en las calles del Distrito Nacional. Es muy fácil colaborar parqueándote bien en las vías. Si tu vehículo se encuentra parqueado sobre la X o en la señal de no estacione, el mismo será removido por un agente de la DGCET que recorre las zonas durante el horario de operación. Parquéate bien. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia del doctor Santiago Collado, médico, hematólogo y oncólogo. Doctor, un placer tenerlo hoy en nuestro programa, de verdad. Para mí es un placer estar aquí hoy. Doctor, lo hemos traído porque estamos en el mes del cáncer de mama, pero también sabemos que usted está en SEDIMA y que en SEDIMA acaban de inaugurar un área de oncológica bastante amplia. Háblenos sobre esto. Sí, claro. Mira, SEDIMAT hace 11 años que iniciamos el proyecto de la unidad de hematología y oncología. Iniciamos con algo pequeño, eran 2 consultorios, con un pequeñito hospital de día de 6 cubículos, y de eso nos hemos convertido en algo mucho más grande, porque la semana pasada, como usted bien señala, se inaugura la unidad de hematología y oncología de SEDIMAT, que está en la 6ª planta del edificio cardiovascular. Es un edificio que se construyó y la 6ª planta se dejó vacía para desarrollar el proyecto de oncología específicamente. La ventaja de ese nuevo proyecto, de ese nuevo centro de hematología y oncología, es que en esa planta está lo que es la hospitalización, las consultas, los procedimientos. Tenemos un área para procedimientos menores, para biopsias, y sobre todo el hospital de día, es decir, un área de tratamiento ambulatorio, que es nuestro orgullo realmente, porque es un área extremadamente bien diseñada, con la idea moderna de que el paciente tiene que estar en su área, en su cubículo. El paciente está abierto de 7 de la mañana a 7 de la noche, y los pacientes vienen para tratamientos cortos. Cuando necesitan algo más importante, van al área de hospitalización, pero es un área diseñada pensando en el paciente, en la comodidad del paciente y del acompañante que va con el paciente realmente. Y generalmente cuando el paciente llega a esta área, ¿a dónde debería dirigirse primero si es un paciente nuevo? Porque ya me imagino que tienen control de los que ya van con frecuencia. Claro, el paciente nuevo llega generalmente a consulta. Es referido, o es un paciente que llega por emergencia, que lo ve otro servicio y que refiere al paciente al área de oncología o de hematología. Y el paciente llega directamente a la planta. No tiene que pasar por ningún otro de los canales de entrada a SEDIMAT. Y la hospitalización, todo se maneja en la 6ª. La hospitalización, la salida del paciente, cualquier necesidad que se tenga, se cubre en ese lugar.
¿Y cuáles son los tratamientos que generalmente se le da a un paciente que tiene cáncer? Porque yo conozco la quimioterapia, pero claro, como los cánceres son tan variados, ¿qué otros tratamientos se pudiera dar? Mira, el tratamiento del cáncer ha Sí. evolucionado enormemente. Ujú. De disponer en los años 60 de 2 o 3 drogas, Sí. ahora hay miles de medicamentos. Ujú. Y no solamente de quimioterapia, sino de terapia inmunológica, Ok. de terapia dirigida, de anticuerpos monoclonales. Es decir, que ya el tratamiento de cáncer es algo que es específico para no solamente un tipo de tumor, Sí. sino dentro de ese tipo de tumor, subgrupos que hay Ujú. que necesitan de tratamientos específicos, ya sea con terapia de endocrina, como te decía, o hormonoterapia o terapia Sí. dirigida. Además que como una visión general, Sí. la ventaja que tenemos en Sedimat es que además de poder administrar todas las terapias endovenosas, de la forma que sea, Ujú. disponemos de radioterapia, Ujú. tenemos la parte quirúrgica, oncológica, Sí. porque usted sabe que el manejo de cáncer de mama o de cualquier otro tipo de cáncer Sí. conlleva muchas veces la parte de radioterapia, la parte Sí. de cirugía, lo que es la parte del tratamiento médico con quimio, hormono, drogas dirigidas. Ujú. Y la ventaja es que en Sedimat tenemos todos esos servicios Ujú. para el paciente, aunados en un solo lugar, en un solo Sí, centro. Sí. Es mucha calidad y hemos tenido una gran acogida. Sí, le iba a preguntar justo sobre eso, como han ampliado el área, ¿ha sido por la gran demanda que han tenido Claro. de casos que han llegado lastimosamente? Sí, porque es que hay una necesidad clara de Sí. servicios de mucha calidad Ujú. de oncología y de hematología. Sí, Y básicamente lo que tiene que existir es que todo gire alrededor del paciente. sí, Se llama terapia centrada en el paciente. Ujú. Anteriormente el paciente iba como era el que se movía de médico a médico. sí. Iba a hacerse esto, iba a hacerse esto, iba a hacerse esto. Ujú. Ahora son unidades que se crean pensando en cubrir todas las necesidades del paciente en un mismo lugar. Sí, Y se llama así, tratamiento centrado en el paciente, Sí. en vez de tratamiento centrado en una enfermedad, como se hacía unos años atrás. sí. Y este tratamiento centrado en el paciente, ¿qué tanto ayuda a la calidad de vida de un paciente que tiene cáncer? No solamente a la calidad de vida, sino Sí. a la calidad de la respuesta que Exacto. tiene, porque Ajá. la calidad de vida del paciente, cuando los pacientes van a tratarse a Sedimat o a cualquier lugar, Ujú. el miedo principal es la náusea, los vómitos, porque es algo que en el pasado era un problema muy serio. Ok, Y el paciente tiene esa imagen de que va a tener problemas digestivos muy severos. Ujú. Sin embargo, cuando el paciente llega, yo le digo, ¿usted ha escuchado alguna vez a alguien vomitando aquí en el área o con trastornos digestivos? Nada. Porque la medicación previa o la premedicación Ujú. a esos tratamientos también ha progresado. Ujú. También ha adelantado mucho la manera que preparamos el paciente. Sí. Y el paciente soporta muy bien todos sus tratamientos. Pero volviendo a su pregunta inicial, Ujú. ¿en qué le favorece? Bueno, el paciente no tiene que moverse. Nosotros los médicos nos movemos alrededor del paciente. Y se mueve en el mismo lugar. Exacto. Y si es necesario cualquier acción de otro médico, ese médico viene donde el paciente. Sí. Es una gran ventaja. Además Ujú. de que los casos nuestros, igual que en todos los grandes hospitales, se presentan en comités de tumores. Sí. Y en ese comité de tumores están los patólogos, los oncólogos, los cirujanos, los radioterapeutas, gente de laboratorio, y se presentan los casos y se discuten y se escoge la terapia mejor, más adecuada para cada caso. Eso es sumamente importante. O sea que es un trabajo multidisciplinario que se Así- realiza con cada paciente. Así mismo es. Por cierto, que ahora con la pandemia, Ajá. bueno, ya estamos saliendo de la pandemia, gracias a Se Dios. supone que estamos saliendo. Pero cuando llegó el tranque de la pandemia, Sí. tuvimos que suspender los comités. Ujú. Y estábamos inquietos porque alguien se lo cogió que lo hiciéramos por una plataforma de esa Sí. de contactos cibernéticos. Sí. Recuerdo que las primeras 2 veces como que dijimos, pero esto no funciona.
Al contrario, ya estamos enamorados de la... Prefieren hacerlo por esa vía. Claro, porque no solamente la comodidad, sino que tenemos gente que participa de otros países. Claro. Y de otras ciudades. Es decir, Claro. personas que están en España, médicos que están en otro lugar, en Estados Unidos, se pueden unir a nosotros y discutir casos semanalmente, Sí. y aportar y oír. Eso ha abierto un panorama que yo no lo Sí. hubiese podido prever, ni Es más siquiera apoyo, predecir. en verdad. Claro, claro, Sí. claro. Porque no solamente la comodidad que usted está en su casa, sino Sí. que usted puede integrar personas de otros lugares con experiencia diferente, increíble. Lo increíble. hacen por invitación, estas integraciones. Sí. Es abierto, el Comité de Tumores de Sedimata es abierto, Ok. y cualquier médico que desee participar, Sí. inclusive tenemos psiquiatras, tenemos Ok. de todas las especialidades que participan. Ujú, Y traen, no solamente se presentan los casos nuestros, ujú, sino que hay personas que traen casos de fuera ujú. y los presentan en el comité. Sí, entiendo. Y eso es algo que ha dado, se lo menciono porque es algo que me sorprendió. Sí, los resultados De lo negativo que estábamos todos, Sí. porque teníamos la costumbre de reunirnos en una sala, tomar café, que un pancito, y discutir personalmente los casos. Sí. Pero esto abre una posibilidad enorme. Sí, doctor, yo estoy viendo un lado muy humano en esta parte de la oncología que ustedes manejan en SEDIMA, y me imagino que así mismo tienen que tener acompañamientos a los pacientes. Sí. ¿Qué tipo de acompañamiento ustedes le dan a Sí. esos pacientes? Sí, mire, nosotros nos ideamos hace un tiempo un sistema de que sea paciente que acompañe paciente. Los ángeles, como yo le digo. Sí. Porque cuando el paciente llega con mucho miedo. Ujú, Un paciente que se le diagnostica un tumor maligno, un cáncer, generalmente cuando llega al médico viene con mucho miedo ujú. y con ideas preconcebidas de cómo le va a ir, de lo malo que va a ser eso. Piensan en la muerte, en verdad. Sí, casi y en el siempre. trayecto doloroso que eso puede representar. En verdad, sí. Sin embargo, lo que hemos hecho es identificar dentro de los pacientes personas que se prestan voluntarias, Sí. que han pasado por ese trayecto ya, que han sido tratados para tal o cual cáncer, y nosotros les pedimos que si le preguntamos, mira, si aparece alguien con tu mismo tumor, tú pudieras venir a acompañarlo un par de horas al día, cuando venga tratamiento. Al inicio éramos un poquito tímidos porque no sabíamos cómo la gente iba a reaccionar. Sí, claro. Y al principio los pacientes a los cuales les ofrecíamos eso se sorprendían. Ok. Sin embargo, eso ha sido excepcional. Es una esperanza. Claro, porque usted llega con toda la preocupación a tratarse, Ujú, y inquieta y con 1000 preguntas, ujú, que a veces usted no se la hace al médico. ujú. Pero si yo le presento cuando usted llega a su primer tratamiento, digo, mira, que esta joven o este Sí, joven sí. que pasó por esa misma experiencia suya Ujú, y quiere pasar entonces conversan y se hace un vínculo muy interesante. Sí. Y esa persona que ya ha pasado por ese trayecto ujú. le explica y a él le cree más que al médico, para que usted Claro. vea. Le hace más fuerza a lo que le dice que lo que yo le digo. Sí, le da más seguridad. Sí, eso nos ha funcionado muy bien. Estamos muy contentos con ese acompañamiento de paciente a paciente, como le llamamos. Sí. Cuando el paciente de cáncer llega, que generalmente llega con este miedo, ¿el miedo generalmente es por el tratamiento o es a la enfermedad en sí que le tiene ese pánico? Yo diría que la palabra la palabra cáncer es una palabra dura, difícil. Sí. Y el paciente piensa que como que eso va a ser ya como el final de su vida, lo último que va a pasar. Sí. Sin embargo, la mayoría de los pacientes hoy en día se curan. Sí. Y el éxito de la cura está, bueno, en todos los adelantos que hemos tenido, Ujú. pero sobre todo con la atención temprana, Ajá. con el diagnóstico temprano, es lo que siempre hacemos mucho hincapié. Ujú. Y por eso todas las campañas de prevención y campañas de diagnóstico temprano que se hacen en diferentes tipos de tumores. Sí. Pero yo diría que el paciente le tiene miedo a la enfermedad. Ujú. Y hay que abrir, hay que hablar con el paciente. Ujú. Y los tratamientos, ya eso es la otra fase. Sí. La angustia de que el tratamiento le puede provocar efectos secundarios que él piensa que son enormes. Sí. Para que usted vea, la caída del pelo sigue siendo algo
que mortifica mucho. La caída del pelo. Sí, el paciente, varón y hembra, Sí. vamos a decir que es el punto que el paciente resiente más. Sí. Pero eso pasa, como el pelo vuelve y le crece cuando termina la quimioterapia. Sí. Pero es un punto que al paciente le molesta. Pero la caída del pelo pasa con quimioterapia, con radioterapia, con cualquier tratamiento que se lleve. Hay medicamentos que van a provocar la caída del pelo completa. Desde prácticamente el primero o el segundo la segunda aplicación. Entendido. Hay otros tratamientos que no lo van a tumbar. Eso depende del tipo de tumor que el paciente tenga, del estadio en el que el paciente esté y de los medicamentos que se utilicen. Pero vamos a decir que hay enfermedades como el cáncer de mama en que los medicamentos que se usan en la mayoría de los pacientes provocan la caída del pelo. Entiendo. ¿Cuáles son los tumores más comunes que tenemos aquí en nuestro país, con los que usted más se encuentra? Sí, bueno, en la mujer, claro que está mama, pulmón, aparato reproductor femenino, cervix, endometrio. En el hombre es pulmón, próstata, tubo digestivo, colorectal, colon, recto. Es más o menos la misma distribución de los tumores que hay a nivel mundial. No somos muy diferentes. Otra pregunta que le tenía, doctor, es que me habló de la unidad nueva que tienen y hemos hablado de los adultos. ¿Tienen también habilitado para niños? No. Sedimat todavía, porque es algo que hay un proyecto muy sólido para desarrollar un área de tratamiento de tumores para niños y adolescentes. Hay mucha gente buena, entrenada, dominicana, trabajando en Estados Unidos, que tienen esa especialidad de hematología o de oncología pediátrica. Y aquí en el país hay muy buenas unidades, pero indudablemente que se nos ha pedido, nos apena cuando alguien acude y por no tener la edad no podemos aceptarlo. ¿Ustedes? Sí, claro. Pero eso es algo que yo le aseguro que prontamente Sedimat va a abrir un área para tratamiento pediátrico, porque Sedimat es pionero en tratamiento de las enfermedades cardíacas en niños, con la Fundación David Ortiz, así que eso es algo que viene pronto. Perfecto, porque también se lo pregunto porque veo tanto lado humano en este asunto del cáncer, que es algo tan fuerte, que en los niños sería un plus también, sería mucho. Sí, claro que sí. Ahora, volviendo a hablar de los tipos de cáncer tan comunes, ¿los cánceres tienen sintomatologías generales específicas que un paciente en su casa pueda sentir la alerta de debo ir al médico? Bueno, se habla siempre que los pacientes con tumores pierden peso, que pierden apetito, que pueden tener dolor, pero realmente como un solo grupo de síntomas o de signos no es fácil, no es fácil como yo describirte una sola manera que la gente se va a dar cuenta que tiene un tumor. Lo que nosotros decimos a los pacientes es que deben estar primero hacerse su chequeo rutinario. Porque dependiendo de la edad, del sexo y de sus antecedentes familiares, usted va a llevar un tipo de seguimiento médico. Nosotros quisiéramos que todos los pacientes se diagnostiquen antes de tener síntomas, por imágenes, por examen clínico, porque ya cuando el paciente tiene síntomas, por lo general, no siempre, pero por lo general, es un tumor que está muy avanzado y que ya es un tumor que no es candidato quizás al tratamiento curativo, sino al tratamiento de paliación, de mejoría de los síntomas y eso. Pero nosotros pensamos que el paciente tiene que estar alerta y acudir al médico como lo hacen, las personas van al médico. Yo le iba a preguntar justo eso, que qué tan frecuente una persona normal debería ir donde un oncólogo, donde un hematólogo a evaluarse, aunque no sienta nada. Donde un oncólogo o un hematólogo no va nadie de primera intención. Nunca van. Porque por lo general, vamos a decir, en la grandísima mayoría de los casos, el paciente va a donde un médico antes que nosotros, ya sea un médico primario o de otra especialidad, ya sea un gastroenterólogo o un neumólogo o
de cualquiera de las otras especialidades, Sí. o un cirujano, Sí. que luego de ver el paciente y a veces de hacer el diagnóstico, refiere al paciente para tratamiento y seguimiento con nosotros. Entiendo. Pero como que el paciente no va directamente a verse con el hematólogo, con el oncólogo, Sí. así. Más bien un referimiento de otra especialidad hacia nosotros. Sí. Doctor, estamos en el mes del cáncer de mama. Hay muchas campañas, pero al final creo que si hacemos un poquito, más de lo mismo, pero más de lo mismo hay que repetirlo. Sí. ¿Cómo nosotros podemos cuidarnos desde casa con el cáncer de mama? ¿Cómo podemos prevenirlo? Bueno, usted sabe que el cáncer de mama está relacionado con estilos de vida, Sí. con la obesidad, con la falta de ejercicio. Las mujeres que no tienen hijos tienen un poquito más de posibilidad de tener cáncer de mama, las que no lactan. Pero básicamente lo que la paciente debe es de hacer su chequeo anual. Y dependiendo de la edad de la paciente y de los antecedentes que tenga familiares de algún tipo de tumor, específicamente los de la mama, debe llevar un control. Yo pienso que la persona más idónea para esos controles es el ginecólogo. Sí. Porque yo medio de relajo digo que el ginecólogo es el pediatra de la mujer adulta. Porque la acompaña durante toda su vida fértil, desde que comienza a menstruar hasta que se hace menopáusica. Y es el médico que crea un vínculo cercano, que examina a la mujer. Y yo diría que ese especialista de la mujer, ese ginecólogo obstetra, es clave en el examen anual, incluir, claro, un examen de mama, de axila, como de todo lo demás, y a tiempo diagnosticar ese tumor y referirlo. Sí. ¿Por qué sucede con frecuencia que la paciente va, se hace su análisis y al regresar al año después ya sí tiene un cáncer? ¿Qué tan rápido puede evolucionar? Eso depende del tipo de tumor. Usted sabe que el cáncer de mama no es una enfermedad, son muchísimas enfermedades diferentes, con tratamientos diferentes, de agresividad diferente. Hay dos tipos de pacientes: el paciente que se detecta en el examen anual y el paciente que se detecta en intervalo. Ese es el que menos nos gusta. El diagnóstico de intervalo es un paciente que le toca, vamos a decir, en enero, su chequeo. Y se hizo su chequeo en enero y estaba completamente normal. Y en julio, antes de su próximo chequeo de enero, la paciente se palpa un nódulo en la mama. Eso se llama diagnóstico de intervalo. Es decir, entre un examen y otro, eso es un tumor probablemente muy agresivo, de crecimiento muy rápido. Y es algo que hay que prestarle mucha atención. ¿A qué edad es más frecuente en las mujeres encontrar el cáncer de mama? Porque se han visto muchos casos de mujeres jóvenes. Sí, estamos viendo muchas mujeres jóvenes, pero básicamente la frecuencia del cáncer de mama aumenta con la edad. Es raro en la mujer joven, es muy frecuente en la mujer adulta y en la persona de la tercera edad. Porque es una de las causas por la cual hay un aparente aumento de los tumores, del número de tumores, es por el aumento de la sobrevida de las personas. La expectativa de vida de la población en general ha aumentado enormemente. Con todos los adelantos que han habido, la medicina preventiva, la vacuna, la mejor alimentación. Y uno de los problemas que hay con esa población envejeciente es que las enfermedades degenerativas, muchas de ellas el cáncer, va a aparecer. Y eso da la impresión de que hay más tumor. Yo diría que no hay más tumor, lo que hay es una población mucho más grande que adulta. Antes. Y sobre todo más vieja. Porque en verdad ahora la calidad de vida la aumentaron. Una persona de 50 y pico de años se ve joven y quizás físicamente se vea, pero dentro es otra cosa. Antes, por ejemplo, una persona de 50, 60 años era un envejeciente. Un envejeciente. Actualmente la población ha cambiado y hay un grupo grande de pacientes de la tercera edad. Eso que están en muy buena condición física. Y personas que hacen deporte, que hacen ejercicio.
Y esa es una de las causas por la cual vemos que hay, como volviendo a su pregunta, la edad. Mientras más viejo, más posibilidades. Más edad. Y cuando llegan estas pacientes de cáncer a Sedima, ¿cómo ustedes manejan esto? Bueno, la paciente llega generalmente a la consulta y los dominicanos tenemos una gran cualidad, que no abandonamos los parientes. ¿Sí? Cuando la gente llega por primera vez, llega generalmente con 3, 4 o 5 familiares. Viene con un núcleo y eso me gusta muchísimo. Su refuerzo. Claro, porque esa gente viene acompañada y son personas que van a tener ese acompañamiento y esa ayuda de amigo, de familiar, de hermano, de padre, de madre, de hijo, a través de ese proceso. Y eso es muy, muy interesante. Si cuando el paciente llega, eso es algo que me gusta mucho de nosotros. Doctor, yo ando con tantas... Sí, tráelo, éntralo al consultorio. Entiendo, no Yo siempre le dice, ¿y puede venir fulano? Digo, mira, aquí la que va a eres tú. Si usted dice que él puede estar aquí, tiene para oír todo lo que estamos hablando. Sí, pues tráelo, no hay problema. ¿Y cómo manejan a estos pacientes que vienen entristecidos? Me imagino que tienen que venir por la mala noticia que están generando, porque me imagino que si el ánimo del paciente no está en condiciones óptimas, no ayudaría el tratamiento. Así es. Pero está en el médico, en el equipo de médicos que ve el paciente, en influir, en inyectarle confianza al paciente, en hacerle ver el lado positivo, en darle la esperanza dentro de lo que es la realidad del paciente, y explicarle cómo usted lo va a ayudar y sobre todo asegurarle que ustedes van a estar ahí 24/7. Esa es otra de las cosas que tenemos en Sedima. Nosotros somos un equipo de 6 oncólogos y hematólogos y estamos 24/7 y hay siempre uno de nosotros de llamada y que el paciente puede llegar a la emergencia cualquier hora, cualquier día, y eso le da al paciente mucha tranquilidad. Y decirle, mire, usted puede llamar a ese número y usted sabe que se le va a responder. ¿Y cómo está la tasa de sobrevivencia ahora actualmente con tantos avances con el cáncer? Muy alta, es decir, eso diferencia mucho el desarrollo de un país. Mientras más sea la tasa de sobrevivencia del paciente, es porque hay mejor calidad de vida, mejor calidad de medicina. Nuestro país es un país que tiene una calidad de medicina buena respecto a los países de América del Central, el Caribe. Tenemos una buena medicina, tenemos centros como Sedima, centros donde tenemos tecnología de punta, médicos especializados en diferentes partes del mundo que vienen a trabajar con nosotros. Y eso hace una diferencia porque el paciente, la cantidad de pacientes que se llaman sobrevivientes, eso es enorme. Hay cada vez más pacientes que sobreviven y que viven años y mueren de otra cosa. Entiendo. Es increíble. Doctor, yo le voy a hacer unas preguntas tabú, que generalmente son cosas que uno escucha en la jerga de la calle, para que usted me responda. Nos dicen, no utilicen brasieles de varilla porque le da cáncer, con varillas. ¿Qué tan real es eso? Imposible. No, imposible. Imposible. Desodorante. El desodorante también. No. Otra cosa que siempre no puede comer carne. Eso también, el cachú. Hay tantas cosas ahora mismo que fíjense, yo le digo, cuando los pacientes comienzan a preguntarme, porque todo el paciente después que se le pasa un poquito el susto, comienza a decir, doctor, ¿yo puedo comer helado? Sí. ¿Y yo puedo tomar leche? Sí. ¿Y yo puedo comer? Sí. Porque lamentablemente el paciente con cáncer recibe mucha información negativa en esa área, en la alimentación. Y yo de juego le digo, mira, si tú te llevas de lo que te dice toda la gente, lo único que vas a poder ingerir es agua y tibia, porque ni siquiera agua fría. Porque no puede tomar esto, no puede tomar esto, no puede tomar helado. Y son informaciones erradas que se han difundido por el internet, lamentablemente, y que se han convertido como en folk history, que la gente lo toma por así, como que eso es palabra de Dios. Es verídico. Es verídico. Y realmente no hay ningún alimento que está prohibido. Claro, le decimos a los pacientes, a los que reciben terapia que son muy intensas a nivel digestivo, le decimos, mira,
el día del tratamiento y 2 días después come ligero. Sí. ¿Qué es comer ligero? No comer nada crudo, no comer fruta, y comer cosas que caigan en el estómago y sigan derecho. Sí. Pasta, víveres cocidos, vegetales hervidos, pero eso solamente durante ese periodo corto y a algunos pacientes. Hay otros pacientes que tienen tratamiento que no le hace ningún efecto a nivel digestivo. Sí. Y estamos constantemente, porque una parte importantísima es la nutrición del paciente con cáncer. Sí. El paciente con cáncer necesita nutrirse adecuadamente y por lo general se desnutre, porque abandona la proteína, por creencia, esa que usted me acaba de decir. Sí. Así que esa es un área que nosotros insistimos muchísimo con los pacientes. Sí, por eso fue que le hice esas preguntas. Y la automedicación. Cuando vemos pacientes, por ejemplo, que tienen mala tolerancia digestiva, recibiendo todo lo que es la preparación para no tener problemas, Sí. por lo general están ingiriendo cosas por su cuenta, botella. Ajá. Entiéndase, sí. Ombligo de murciélago con... Esa no la había escuchado. no digo lo que sea. ¿Cómo que se llama esa cosa? Melaza. Para lo del útero. Sí. Para limpiar. No, y todas esas cosas que baten y batidas. Entonces, Sí. eso cae muy mal, porque eso el paciente se hace un esfuerzo para tomarse eso que generalmente no sabe bien, en vez de comerse un helado, un bizcocho o un pan con queso, lo que él quiera, Sí. se obliga, pensando que eso tiene cualidades mágicas, a ingerir sustancias que le caen mal y el paciente comienza a tener náusea, vómito y muchísimas otras cosas Sí. que no son causadas por la quimioterapia o por el tratamiento que estamos dando, sino por esa medicación alternativa Mal hecha, sí. que él está utilizando. Sí. Doctor, lamentablemente tenemos que ir a la pausa. En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Regresamos a su programa Hablemos de Salud. Doctor, vamos a hacerle otra de las preguntas tabú. ¿El estrés causa cáncer? No, Para nada. no. A las mujeres nos dicen con mucha frecuencia, cuando tenemos alguna sensibilidad en los senos, si te duele, no importa, corre si no te duele. ¿Qué tan real es eso? Bueno, sí y no, porque por lo general el tumor en etapa temprana, pequeño, no duele. Sí. Claro, a veces un tumor pequeño puede ocluir, tapar algún ducto, algún conducto mamario y puede haber inflamación o puede haber una infección en la mama, una mastitis, como producto de un tumor. Pero por lo general el tumor de mama no duele. Pero el hecho de que duela no debe a usted hacer que no se que no chequee, le presten importancia. que no le presten atención, claro, Sí, claro está. Entiendo. También he escuchado que la quimioterapia puede afectar el corazón. Así es, Sí. así es. Y los oncólogos estamos muy atentos al corazón y muy atentos a cuidar el corazón de los pacientes. Sí. En CEDIMAT tenemos el primer servicio de oncocardiología del país. Ya tiene muchos años funcionando y es un servicio que nos presta, trabaja de manera conjunta con nosotros, con los pacientes. Sí. Los pacientes son evaluados
al inicio por un cardiólogo y después del tratamiento y luego durante el seguimiento anual de los pacientes. Porque actualmente hay maneras de saber si la quimioterapia va a afectar el corazón. No si lo afectó. Sino que prevenirlo antes de. Exacto. Y hay medicamentos específicos para cardioprotectores que se utilizan y nos permiten cuidar el corazón del paciente y mantener el tratamiento. Porque si usted, una de las cartas de éxito del tratamiento de cáncer de mama o de cualquier otro cáncer es que los tratamientos se den completos y las dosis adecuadas. Una vez un paciente comienza a tener problemas cardíacos, comienza usted a tener que reducir las dosis o a espaciar los tratamientos y ya la eficacia baja. Entonces, es clave y es importantísimo esa evaluación, y qué bueno que usted me lo señala. Esa evaluación cardíaca de los pacientes es algo que no podemos decir de lo importante que es, porque es vital para nosotros. El paciente lleva chequeos y con equipos sofisticados. Ya en el país hay varios centros que tienen los EcoStrain, que es un sistema de ecografía cardíaca que en función de la relajación de la fibra muscular del corazón puede predecir daño, y como se hacen de manera seriada, como le contaba hace un momento, al inicio, durante, después, cualquier cambio que se nota llama la atención y el paciente se somete a estudios más profundos y si necesario a tratamiento. Pero estas afecciones que pueden ocurrir en el corazón son con pacientes que de alguna forma están comprometidos sistémicamente, me refiero porque ya están comprometidos porque tienen cáncer, evidentemente, pero que tengan problemas de presión arterial o diabéticos, o es en general. Es en general, claro, que las poblaciones de mayor riesgo son esas que usted acaba de mencionar. Los que ya son pacientes hipertensos, los pacientes que han sufrido infartos, el paciente que tiene colocado stents o marcapasos o bypass, es decir, el paciente que ya llega con una historia médica cardíaca, es un paciente que se le presta doblemente atención. Pero todos los pacientes de cáncer deben de tamizarse por un servicio de oncocardiología para que el paciente reciba seguimiento, tratamiento y sobre todo prevención de daño cardíaco, porque lamentablemente muchas de las drogas que damos pueden tener como efecto secundario daño al músculo cardíaco. Entiendo. Son muy fuertes, en verdad. Así es. Doctor, otra pregunta. Ya que hemos mencionado en varias ocasiones el cáncer de mama, cuando hablan de que las mujeres debemos autoexplorarnos, ¿a qué se refiere? ¿Con qué debemos hacer? La autoexploración es algo que se ha promovido mucho a nivel mundial, que es el autoexamen de mama, en la cual se le enseña a la mujer a palparse la mama. En realidad, las estadísticas dicen que el autoexamen no cambia el porvenir de la mama, es decir, no cambia lo que va a suceder con la mujer. Pero es algo que al enseñarle a la mujer a autopalparse, la concientiza sobre la necesidad de que la vea su médico, porque es difícil para un paciente palparse un nódulo pequeño. No tienen el entrenamiento y uno no tiene esa facilidad de hacerse un propio examen. Por eso yo digo, cierto, si usted se siente algo, vaya al médico, pero lo más importante es que su médico, y ya volvemos a los ginecólogos, la examine, porque ya el examen por un profesional de la salud sí tiene un valor, sí hace diagnóstico más temprano y sí hace que la paciente se cure más fácil, porque se hace a un estadio mucho más temprano. En su experiencia, en pacientes que van recurrentemente a sus análisis médicos y se les descubre el cáncer, y pacientes que se descuidan y no van al médico, ¿con cuál ha tenido mejor de alta en cuanto al cáncer? Indudablemente que el paciente que se chequea. El paciente que lleva chequeos rutinarios es un paciente que se diagnostica generalmente bien temprano y que son pacientes que se van a curar, en su grandísima mayoría. Diferente del paciente que se descubre el tumor porque da síntomas, como usted mencionaba, dolor, fractura de un hueso,
tos, lo que sea, ese paciente le va mucho peor que el paciente que se diagnostica temprano en un chequeo médico. Sí. En un paciente que se le diagnostica temprano, generalmente, ¿cuál es el tratamiento que se le realiza? ¿Es necesario siempre pasar por radioterapia y quimioterapia? Depende mucho del tipo de tumor. Okay. Pero vamos a decir que los tratamientos de los cánceres de los tumores sólidos, por lo general, si son tempranos, van a tener cirugía como un componente importantísimo del manejo. Sí. Vamos a poner el ejemplo de la mama. Okay. Una paciente que tenga un tumor temprano en la mama, que esté solamente localizado en la mama o en la mama y en la axila, es una paciente que dentro de su proyecto de tratamiento curativo lleva cirugía. Okay. Sin embargo, si llega una paciente que no se chequea, que ya cuando viene, además de tener el tumor en la mama, en la axila, lo tiene en el pulmón. Entiendo. O lo tiene en los huesos o en el hígado. Sí. Ya esa es una paciente que no se puede curar. Sí. Entonces, esa paciente no es candidata para cirugía. Es candidata para otro tipo de tratamiento que le llamamos tratamiento paliativo. Que lo que buscan es controlar el tumor y reducir los síntomas para que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Sí, claro. Pero lo que queremos son los pacientes tempranos. Que tengan un solo lado localizado. Claro. Sí. Doctora, ¿a qué se debe esta metástasis del cáncer? O sea, ¿qué la puede producir? ¿Y cuáles son los órganos que generalmente ataca cuando ocurre? La diseminación de los tumores puede ser por vía sanguínea, por vía linfática o por contigüidad, porque se pasa de un sitio a otro. Y dependiendo del tipo de tumor, va a ocurrir de una, de dos o de tres maneras. Hay tumores que desde muy temprano pueden ser metastásicos, pueden ya haber sembrado una célula, un grupo de células a distancia. Y hay otros tumores que se mantienen localizados mucho tiempo. Sí. Entonces, eso varía mucho por el diagnóstico y por el tipo de tumor, ese sembrado fuera. Qué bueno que me hace la pregunta, porque para el paciente es difícil, cuando viene un paciente, por ejemplo, con cáncer de mama, que tiene metástasis en pulmón. Sí. Y el paciente dice, pero yo tengo cáncer de mama. Y llegó al pulmón. O cáncer de pulmón. Exacto. No, usted tiene cáncer de mama que se ha ido al pulmón. Porque si hacemos una biopsia, que la hacemos, de ese nódulo, de ese tumor que está en el pulmón, el patólogo nos va a decir, ese es de mama. Eso es mama que está sembrada en el pulmón. Sí. Entonces, ese tipo de metástasis es generalmente por vía sanguínea. Hay otras que se hacen por vía, como la vía linfática, como le conversaba. Sí. Y hay tumores que son que hacen metástasis con más frecuencia que otros. Y hay que saber, y de eso va a depender los estudios de distinción que usted le hace al paciente. Sí. Antes de comenzar a tratarlo. Sí, claro. ¿Cuál es el cáncer que se considera más agresivo y el de peor pronóstico en su área? El que no se diagnostica a tiempo. Pero déjenme decir, dentro de los cánceres corrientes, vamos a decir, corrientes, de los comunes. El páncreas es un cáncer complicado. El cáncer de páncreas es complicado porque yo le digo de juego a las personas que cuando Dios hizo al hombre o a la mujer, Él lo armó y cuando pensó que estaba completo, miró para la mesa y dijo, me quedó el páncreas. Sí. Y entonces lo metió entre el duodeno, en un sitio escondido, exacto. El páncreas tiene una localización difícil. Sí. Ahora, por suerte, con las imágenes modernas, con las resonancias y demás, el diagnóstico se hace mucho más temprano. Pero hace unos años atrás, era prácticamente rarísimo que se diagnosticara a tiempo y cuando se diagnosticaba ya el tumor estaba diseminado. Sí. Y es uno de los cánceres con la expectativa de vida más mala, con la sobrevida más corta, es así. Pero básicamente por la localización que tiene. Es por la dificultad de llegar a él. También, doctor, cuando generalmente tenemos un paciente que lo han sometido a cirugía por cáncer y han retirado todo esto, ¿por qué no inmediatamente, ya cuando se retiró, se supone que ya está libre, el tratamiento terminó? ¿Por qué hay que continuarlo? Porque
sabemos por la historia natural de ciertos tipos de tumores que el tumor ya va a estar diseminado. Eso fue lo que pasó con la mama. Es decir, ¿cómo se comenzó el tratamiento de cáncer de mama? Con cirugía. Pero bueno, vamos a operarla y se acabó. Sacamos el tumor, se acabó. Se dieron cuenta los médicos de la época de que dentro de ese grupo de pacientes que operaban, algunas se curaban y otras no. Aparecía tumor a los 2, 3, 5 años. En otro lado, en pulmón, en cerebro, en hueso. Y dijeron, eso quiere decir que aunque nosotros no veamos esos tumores que están a distancia, cuando la operamos ya ella tenía eso sembrado. Y ese tumorcito, esas células pequeñitas que están ahí, se desarrollaron y dieron lugar a la metástasis. Y entonces ya un paciente con metástasis no es un paciente generalmente curable. Entonces, esa diseminación del tumor inicial hacia los otros órganos es lo que le llamamos tumores metastásicos, básicamente. O sea que es como quien dice para prevenir aunque hayan retirado todo. Sí, lo que pasa es que así, volviendo al ejemplo de la mama, una vez el próximo paso fue dar quimioterapia. En los años 60 se comenzó a pensar en que habían micrometástasis en tumores de mama que aunque no se veían por la experiencia de los operados, que algunos recaían, se sabe que estaban ahí, y se hicieron los primeros estudios en los cuales se le dio cirugía más quimioterapia y cirugía solo, y nos dimos cuenta que a la que le dieron cirugía más quimio, le fue mucho mejor. Es decir, hubo un grupo mucho menor de pacientes que recayó. Y eso fue la demostración clara de que hay tumores que desde el inicio son metastásicos. Entiendo. Y hay que manejarlo como tumores metastásicos. Entiendo. Hay otros tumores que no. Doctor, ¿cuándo un paciente se considera ya libre de cáncer? En verdad. Bueno, hablamos mucho de los 5 y de los 10 años. La mayoría de los tumores, un paciente que esté libre de enfermedad a 5 años, se considera curado. Hay otros tumores que hablamos a 10 años. Cuando hay recaída del tumor, generalmente ocurre temprano. Mientras más se aleja el paciente del diagnóstico, del tratamiento inicial, menos chance tiene de recaer. Las recaídas son generalmente los primeros 2 a 3 años. ¿Y estas recaídas entonces son por descuido que tiene el paciente? No, es por la biología del tumor, el tipo de tumor. Muchas veces no es culpa del paciente ni del médico, es básicamente la historia natural de ese cáncer, que lamentablemente va a sembrar y va a hacer metástasis muy temprano y va a provocar problemas. ¿Cuáles cuidados debe tener un paciente que tenga cáncer en casa? ¿Dónde? En la casa, cuando ya no está en la clínica, cuando ya no está con ustedes, ¿cómo debe ser su cuidado en su casa? El paciente, si está en tratamiento, en el periodo de tratamiento, por lo general, el paciente se lleva a la casa unas indicaciones y una serie de medicamentos que va a tomar. Porque la protección del tubo digestivo, la protección para que no se infecte el paciente, la protección para que no haga coágulos, va a depender, ¿verdad?, de muchísimas cosas, pero el paciente se lleva a la casa un tratamiento que va a hacer a domicilio. Es importantísimo que el paciente tenga un acompañante, alguien que sabe los horarios, que ayuda al paciente, que le recuerde las medicinas. Ese es durante el periodo de tratamiento. Después que el paciente ya no tiene tratamiento, que ya terminó toda su etapa de tratamiento activo, no tiene nada en especial, no lleva ningún seguimiento en la casa. Dependiendo del tipo de tumor, va a tener seguimiento 3 meses, 6 meses o anual, dependiendo. ¿Las actividades deportivas se les prohíben no, o al contrario, ayudan? Al contrario. Claro. Durante los tratamientos, tratamos de que el paciente no haga ningún esfuerzo físico desmesurado. Sí lo estimulamos a que se mantenga activo, que haga ejercicios, que haga estiramiento, caminatas, natación, pero que lo mantenga a un nivel, vamos a decir, 50% de lo que podía hacer
antes del tratamiento. Sí. Una vez terminado el tratamiento, el paciente puede poco a poco reanudar y alcanzar su nivel de fitness que tenía antes, sin ningún problema. Sí. Hay muchos pacientes que cuando tienen cáncer, los familiares lo aíslan, ya que tiene deprimido su sistema inmunológico. ¿Esto qué tanto ayuda o desayuda al paciente? Porque el sistema inmunológico no se deprime muy fácil, porque hay una inmunidad que son las células, pero hay una inmunidad que es humoral. Sí, exacto. Que es diferente, que no se va a ir tan fácilmente. Sí. Hay tratamientos, sobre todo en los cánceres de la sangre, en las leucemias, sí, que son profundamente inmunosupresores. Okay. Por eso son un pequeño, gracias a Dios, el más un pequeñito. Pequeño grupo de enfermedades malignas, que sí ese paciente tiene que estar aislado y recluido. Pero en la grandísima mayoría, la baja de la inmunidad celular es muy transitoria, es corta. Además de que dentro de las cosas que el paciente se lleva a su casa, son medicamentos para que los glóbulos blancos, en particular los neutrófilos, suban. Exacto. Si los pacientes, luego que salen, además de llevar protección gástrica, etcétera, llevan medicación que se autoadministra, que le enseñamos al paciente a administrarse. Sí. Generalmente se ponen por vía subcutánea, que son los factores estimulantes de colonia, de granulocitos, que ayudan a que ese periodo de que los glóbulos blancos están bajos sean bien cortos. Sí. Y es raro que el paciente se infecte en la casa. Entiendo. La última pregunta que le voy a hacer, doctor, porque lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, es ¿cómo es la calidad de vida de un paciente luego de que ya está libre de cáncer? ¿Vuelve a su vida normal? Completamente. Y durante el tratamiento. Y durante el tratamiento también. Sí, durante el tratamiento la calidad de la vida del paciente es buena. Sí. Sobre todo los pacientes que se tratan con fines curativos. Sí. El paciente lleva una vida prácticamente normal. O sea que esos tabú podemos ir dejándolos a un lado porque son literalmente inexistentes con ese miedo que hay a esta enfermedad. Así es. Perfecto. Doctor, si alguien en la audiencia quisiera ir a su consulta, ¿dónde pudiera conseguirlo? Sedimat. Deje sus contactos. Llega a Sedimat y pega un grito y ya estoy yo. ¿Algún consejo que le quiera dejar a la población con respecto al cáncer? Que estén alertas. Sí. Que escuchen su cuerpo, o escuchen su organismo y que no dejen la cosa para después. Sí. Yo diría que a tiempo, hasta el pasmo tiene cura, decían en Moca cuando era chiquito. Sí. Y es así. Sí. No hay problemas grandes, lo que es un problema tardío. Exactamente. Doctor, ha sido un placer haberlo tenido hoy en nuestro programa. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y nos despedimos hasta un próximo encuentro. Esto fue su programa Hablemos de Salud.